Ya en pleno desarrollo del neoliberalismo, Europa sabía, la integración europea empezó en lo básico en el año 57. En el año 57 se formó el mercado común. Y el mercado común no era más que un acuerdo entre los 6 países originarios, luego se fueron ampliando más, por el cual, ¿no?, se eliminaban las barreras para el comercio de mercancías, ¿no? Y se dijeron, bueno, pues todos los países pueden vender libremente entre los países que integran el mercado común y sin ningún tipo de barreras, ni barreras arancelarias, por eso que, como sabéis, los aranceles son, ¿no?, cuotas que se pagan en las importaciones y exportaciones para encarecer los productos de un mercado a otro, y tampoco sin barreras cuantitativas. Y duraron 30 años, del año 57 hasta el año 86, en desarrollar, es verdad, el mercado común, ¿vale? Entonces, como digo, hubo 6 países originarios que fueron los firmantes del Tratado de Roma, y luego se fueron ampliando, pues, hasta con España en el año 86, pero antes se había incorporado Inglaterra, se había incorporado Suecia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, del año 86, ya en pleno auge del neoliberalismo, se pensó que, hombre, que no bastaba con las mercancías, sino que había que crear un mercado único. Y se firma en aquel año un acta que se llama el Acta Única, por el cual se desarrolla que en los países que conformaban el mercado común en el año 86 tenían que transformarse y hacer no un mercado de mercancías común, sino un mercado global para todos los flujos económicos. Y eso se llamó la Acta Única, que se desarrolló a una velocidad de miedo, de pánico, y en 5 años estaba creado el mercado único. El mercado único ya amplió la libertad del comercio, la amplió a todos los servicios, claro, los servicios que son susceptibles de practicarse, de prestarse internacionalmente, como la banca o los seguros, ¿no?, o el transporte, por supuesto, ¿no? Cada país tiene luego, ¿no?, hay servicios que se prestan in situ, esos no tenían posibilidades de prestarse o de intercambiarse, por así, sin barreras. Y sobre todo se implantó que los capitales podían moverse sin ningún tipo de regulación y con completa libertad. Y desde entonces se implantó, pues, por así decir, un mercado que en muchos aspectos se asemejaba al que hay en un país determinado, ¿no?, donde uno abre una cuenta corriente, ¿no?, en Sevilla y puede sacar el dinero, ¿no?, en Barcelona. Ahí los servicios, pues, se podían prestar en cualquiera de los sitios, y esto se extendió en ese desarrollo del neoliberalismo, de pensar que los mercados iban a solucionar absolutamente todo, y que si los mercados eran buenos, cuanto más grandes fuesen mejor, pues se implantó el mercado único. Pero luego vienen ya los genios de la economía y dijeron, hombre, si hay un mercado único, pues qué razonable sería tener también una moneda única, ¿vale? Esto fue ¿no? Y de pronto, pues en el año 86 se firma la Acta Única, ya está creado el mercado único para el año 90-91, y entonces se reúnen unos cuantos, eso que llamaban sabios, expertos, como queráis llamarles, y dijeron, hay que montar la moneda única. Y montaron la moneda y se firmó en el año 91, en diciembre del año 91, el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht era un paso en la integración europea, pero que en aquel instante tenía como esencial la conformación de una moneda única. Se pensaron en las instituciones que había que crear, en los países que lo podían conformar, en las condiciones que tendrían que tener los países para entrar en la moneda única, y si os acordáis, si no lo recuerdo, pues toda la década de los 90 estuvo dirigida y destinada a montar una moneda única. Y esto es, pues la historia de Europa en la década de los 90. Toda Europa estuvo consagrada a crear las condiciones para crear la moneda única. Porque se pensó, evidentemente, que una moneda única era la combinación, el paso natural de un mercado único. Y se creó, pero cuando pasó la década, era manifiestamente claro, creo, y esto se puede ahora certificar, porque en algún momento lo dijimos algunos muy poquitos, pero ahora todo el mundo se apunta a decir que, hombre, estaba claro que no había condiciones para crear la moneda única, y se montó la moneda única. Y la moneda única tenía dos aspectos fundamentales. Por un lado, significaba que desaparecían las monedas nacionales, y las monedas nacionales, digamos, la peseta en el caso español, el franco francés, el Deutsche Mark en Alemania, la libra, etcétera, etcétera, eran una variable, un resorte esencial para la economía, en la medida en que
Todas las economías tenían que competir, pero las economías son muy desiguales en su capacidad competitiva. Y no tendríamos más que pensar, digo, poner un caso extremo, en la potencia económica que es Alemania y la no potencia económica que es Grecia. Pero podríamos pensar en un caso menos radical, en la potencia económica que es Alemania y la potencia modesta que era España. Y entonces se llegó al punto de decir, hombre, vamos a construir la moneda única y con la moneda única todas las monedas locales desaparecen y se fijan unos tipos de cambio rigurosos y estrictos entre las monedas europeas, ¿vale? Y esto fue el nacimiento de la moneda única, con lo cual, y fundamentalmente, todos los países, particularmente los más débiles, dejaban de tener un resorte fundamental para poder intercambiar y poder mantenerse en la competencia internacional, porque esto era esencial. Y la historia demuestra que los países más poderosos tenían una moneda que con el tiempo se iba revaluando y los países más débiles comparativamente tenían una moneda que con el tiempo se iba devaluando. Porque los más poderosos vendían más, tenían más tecnología, tienen más capacidad exportadora, etcétera, etcétera, y comían los mercados. Pero claro, los más débiles pues tenían la posibilidad de decir, bueno, vamos a alterar el valor de nuestra moneda con la moneda de los países más poderosos, y eso lo que hace es encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones cuando un país devaluaba. Y con ese mecanismo natural, sencillo y lógico, se corregían situaciones por las cuales cada país podía permanecer más o menos estabilizado, más o menos en la carrera de la competencia internacional. Ponme el gráfico 1, perdón. Vale, muchas gracias. He pintado ahí un gráfico. Mirad, ese cuadrito es sencillito. En el año 70, como se acaba el patrón dólar. El patrón 70 es la base del cuadro. Y en esos 30 años que van del año 70 hasta el año 2000, sí, veis cuál es la evolución de las distintas monedas. Ocurre que hay monedas que van cayendo en su valor y hay monedas que van subiendo en su valor. ¿Cuál caía mucho? Pues, por ejemplo, cae mucho, la que está más arriba es la libra italiana, ¿vale? La siguiente es la peseta. ¿Cuáles suben mucho? Pues sube mucho el marco alemán, que como digo, siempre ha sido la economía más poderosa de Europa. Si os dais cuenta, ¿qué contranatura es el proyecto de Europa, de la moneda única? Si esto es lo que había sucedido en los 30 años precedentes, cabía pensar que eso era, digamos, lo natural entre economías bastante diferentes. Pero, bueno, por motivos políticos, por motivos de que se pensaba que esto sería muy bueno para la economía europea y para el proceso de integración, se montó el tema del euro. Y el euro, como digo, significaba que desaparecía uno de los instrumentos esenciales para poder competir unos países con otros y poder mantenerse en un relativo equilibrio. Es más, en el año 92-93 había un acuerdo entre los países del mercado, de la Unión Europea, que era el sistema monetario europeo, que era pues un antecedente, una previsión de lo que podía ser el mercado, lo que podía ser la implantación de la moneda única, y acordaron tener unos tipos de cambio estables entre ellos, ¿vale? Y se ayudaban, se prestaban entre unos países y otros y trataban, pues eso, un poco de comprobar si era muy sensato poner la moneda única. Bueno, pues ese sistema monetario europeo se fue al garete en el año 92-93 y estalló, como dice, rompió toda la idea que se podía tener de las posibilidades de crear una moneda única. Por así decir, no había condiciones para crear la moneda única, pero se llevó a cabo adelante por dos motivos. Primero, porque Europa no tenía, en aquel instante, había consagrado una década entera a crear la moneda única, y todos los proyectos de la burguesía europea en la construcción de Europea pues se habían dedicado a esto, no a más, porque había muchas otras facetas que construir antes de crear la moneda única. Y segundo, porque fijaros bien lo que significaba la moneda única en términos de la explotación del neoliberalismo. Y es que si antes, cuando había un desequilibrio de las monedas, un desequilibrio del comercio internacional de un país, se tenía la posibilidad de devaluar en el caso de los países más débiles para corregir ese desequilibrio. Una vez que existe la moneda única, ya la única posibilidad que se tiene de competir o de mejorar la competitividad de un país es justamente acosando todo lo que son, digamos, los salarios y los derechos laborales. Era maravilloso, descubrieron algo que esto está muy bien. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a poder facilitar, ¿no?, la explotación del trabajo,
Y vamos a regular la explotación de trabajo porque si no facilitamos la explotación, digamos, si los trabajadores no se dejan explotar fácilmente, se van a encontrar con que no se puede, la economía se va a pique. Y por consiguiente a los países se les ponía como el dilema, es decir, o se aceptan los ajustes que digamos, en términos de salario. Bueno, y cuando hablo salario hablo de toda la red de temas que la burguesía y los empresarios están dispuestos a tocar para mantener la competitividad y, como digo, pues encontraron en la moneda única pues algo maravilloso. Como ya no podemos competir con moneda, vamos a competir a través de los salarios y eso lo conocemos, esto es la historia de cada día. Llevamos 20, 30 años hablándonos de la moderación salarial, de que los salarios no pueden crecer más de no sé qué, de que los salarios tienen que acompasarse porque si no perdemos competitividad. Y todo venía un poco derivado de que habían establecido una moneda única. Como no permitían flexibilizar los tipos de cambio y cambiar el valor de la peseta, por ejemplo, con el marco alemán, pues entonces la única forma que hemos tenido de mantener la competitividad era a través de eso, de los ajustes y los recortes sociales y salariales, etcétera, etcétera. Un verdadero disparate, digo además. Y digo, era tan disparate, vamos a verlo, ponme el gráfico siguiente. Eso se llama, esto es el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente. No os asustéis, que es muy raro la palabra, pero no viene a ser más que, digamos, el valor de los ingresos que obtiene un país de vender sus mercancías y sus servicios, y la diferencia. Un país obtiene ingresos de vender sus mercancías y sus servicios y paga por comprar mercancías extranjeras y por pagar los servicios extranjeros. Esto fundamentalmente. Y ese saldo pues marca más o menos cuál es la posición de un país en el terreno económico frente al conjunto de los otros países. ¿Qué ocurrió? Que, fijaros bien, esto es Grecia, que son los más desgraciados. Pero hay más desgraciados. Estamos teniendo, desde el año 99, que es el año en que empieza a funcionar el euro, empieza a tener unos déficits de balanza de pagos, como veis, el 5,1, el 12, el 11, el 12, el 12 del PIB. Esto es, por así decir, tenía que pagar, o tiene que pagar, vamos a ver cómo puede. La diferencia entre lo que ingresaba de sus ventas y lo que tenía que pagar por sus importaciones eran porcentajes enormes del PIB, ¿vale? ¿Esto qué marca? Bueno, pues que los países, cuando una vez que se cierra el mercado, se cierra la moneda única, no tienen instrumentos para poder compensar. Y como están metidos en un mundo, como es el de la Unión Monetaria, pues lo que van incurriendo es en déficit enormes. Ahora explicaré un poco, resaltaré las dimensiones. Mirad, estáis leyendo todos los días en la prensa que si el caso de Grecia. Mirad el caso de Portugal. 8, 10, 8, bueno. Vamos a ver el caso de España, que es de los países bastante tocados con esta situación. Tenemos el 2,7, 4, esta es la serie desde el año 99. Y diré, ¿eso es mucho o es poco? Pues diré que son cantidades enormes. Es más, por ejemplo, en el año 2007, España tuvo un déficit de la balanza de pagos del 10%. En el año 2008, ya estallada la crisis, todavía fue del 9,5%. Y se preguntaréis, ¿y eso era mucho? Era, como digo, muchísimo. Tanto que nunca en la historia de la economía española, antes de la creación del euro, se pasó del 3,4% del PIB. Antes nunca la balanza de pagos registró un déficit más allá del 3,4%. Estas son cifras que, como digo, si uno es economista sabe que eso era imposible en otras condiciones y ahora se ha hecho posible por la situación financiera que se creó con el euro. No sé si os dais cuenta, eso es, nuestro país, que no ha sido uno de los más graves, pero muy graves al mismo tiempo, ha ido incurriendo en unos déficits corrientes continuos, ¿vale? Y os acordaréis que decíamos, esto es un país que va bien, o estamos en la Champions, que decías tú, ¿no? O llevamos a adelantar a Alemania, o llevamos locuras, disparates, tonterías, ¿no? Porque el país estaba, digamos, avanzando la gangrena del país, estaba pudriéndose el país con estas cifras. Y como digo, si algún economista por aquí sabrá de lo que estoy hablando, y si no os lo cuento, esto eran cifras insostenibles a medio plazo.
Esto era un verdadero disparate todo lo que estaba ocurriendo. Pero ocurría eso que, como había facilidades de financiación, como el mundo se había convertido en una especie, ¿no?, de caja donde todo el mundo podía ir a pedir préstamos y créditos a cualquier sitio, pues los españoles nos estuvieron dando créditos todos los que queríamos. Y por eso se pensó que habíamos descubierto algo milagroso. Qué maravilla, que estamos en un mundo, es verdad que estamos incurriendo en déficit, pero bueno, como estamos en el euro, pues no hay problema. Y esta versión no es una versión, digamos, de eso, es crítica. Yo tengo, bueno, no lo tengo, bueno, lo tengo aquí, digo, hay recortes de la prensa donde en el año 2008, prensa tan seria como El País, decía, los expertos reconocen que el déficit es grande, pero gracias a estar en el euro no vamos a sufrir nunca una recesión. Esto era en abril del año 2008. Los expertos habían comprendido efectivamente que estábamos en el mejor de los mundos como consecuencia de esta incorporación. Y ya os voy a señalar, digo, por avanzar, ¿esto tiene solución? Pues no tiene solución, no tiene solución. Estas diferencias enormes, estas diferencias, además, no es que lo diga yo, es que esta noche ponéis la televisión y encontraréis que se acaba de reunir por enésima vez, no sé qué comisión de la Unión Europea, si son los jefes de Estado, si es el ECOFIN, si es todas las... Y dice que hay discrepancias, que no se enteran, que van a montar no sé qué, etcétera, etcétera. Y es porque el problema tiene tal magnitud que no tiene solución, ¿vale? No tiene solución por una cuestión. Primero, porque los déficits son enormes entre los países y la segunda cuestión es que esos déficits se han ido... un déficit de cada año va creando una masa de deuda entre el país deficitario y cuando pasa al principio todo parece fácil, ¿no? Como si uno va a pedir una cuenta al banco te dan dinero fácilmente, pero cuando pasa el tiempo y sigues endeudándote hasta que dice el banco, ya no le dan ni un duro. Pero el no le voy a dar ni un duro que está pasando ya en estos países ocurre además cuando ha estallado la crisis financiera en el año 2008. Quiero decir que una situación que se estaba gestando, que iba a provocar una crisis en Europa indiscutiblemente y al margen de lo que sucediera en el mundo, se ha venido a agravar o ha venido a estallar con la crisis financiera internacional. No sé si me explico, por así decir, ha estallado la crisis financiera internacional, pero la crisis europea tenía su propia naturaleza y estaba avisándonos de que tenía que haber una crisis europea como está pasando. Y ya por referirme un poquito, digo, aunque no, yo debía pararme aquí, en el sentido de que yo no debía de meter en más detalles, por aquello de dejárselo a los compañeros de otras jornadas. Voy a poner todavía un cuadro para asustarlo un poquito. Lamentablemente, esta es la posición exterior de España. Ahora explico un poquito qué, ¿no? Y está en el año 98. El año 98 es el año previo a que empiece el euro a funcionar, ¿vale? Y luego está el año 2009. Las cifras, yo tenía un cuadro que era el 2010 y no sé por qué lo que tengo aquí es el 2009. En todo caso no tiene importancia porque entre el 2009 y el 2010 no hay gran diferencia y en todo caso lo que yo quiero resaltar está perfectamente tratado con el año 2009. Fijaros bien, la posición exterior de España se compone en lo siguiente. Por un lado, los extranjeros, todos los residentes en los bancos extranjeros, los ciudadanos extranjeros, incluso los gobiernos extranjeros, pues tienen derechos sobre la economía española. Y tienen derechos porque tienen acciones de compañías españolas, porque nos han dado créditos a los bancos, porque han dado créditos a los bancos españoles, porque un extranjero que reside en Denia tiene un depósito en un banco español, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llamaríamos los pasivos exteriores. Los pasivos exteriores son todos los derechos que tienen los extranjeros sobre la economía española, sobre los españoles, ¿vale? Y se compone de un conjunto y una variedad enorme de recursos, pueden ser depósitos, pueden ser acciones, pueden ser créditos a la banca, pueden ser deuda que le han comprado al Estado español, etcétera, etcétera. Y los activos exteriores, por el contrario, son los derechos que tienen los españoles frente a los extranjeros. Decía que en el año 1998, año previo a la incorporación al euro, España debía, ponerlo así muy sencillito, 540.000 millones de euros. Le debían a España 385.000 millones de euros. Por así decir, desde el tiempo de los Reyes Católicos hasta que empieza el euro, habíamos acumulado unos pasivos de 540.000 millones, ¿vale?,
Y teníamos unos activos sobre el resto del mundo de 385.000 millones. Las cifras, esto del PIB, esto era el 28% del PIB, el neto, evidentemente, por así decir, lo que debíamos los españoles es neto, es lo que nos debe más lo que tenemos derecho a que nos deban o a que nos paguen, ¿vale? Y este es el endeudamiento exterior. La diferencia entre esta cifra y esta cifra es esta, el endeudamiento exterior. ¿Está claro? ¿Se ve o no? Bueno, no fijéis mucho en las cifras porque las cifras son tan disparatadas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Bueno, imaginar, este es el año 2009, como digo, y llega a 2010. Fijar que el endeudamiento exterior ha pasado de 155.000 millones de euros a 964.000 millones de euros. Se ha multiplicado por 4 en el espacio, en el lapso de 12 o 13 años, ¿vale? Como digo, esta es la cifra que había histórica hasta el año 98 y esto. ¿De dónde viene esta cifra exterior? Pues esta cifra se compone, a su vez, de unos pasivos exteriores que han pasado de 540.000 millones de euros a 2,3 billones de euros, ¿vale? Y eso se compone, eso es la suma de lo que se debía inicialmente, que son estos 548.000 millones, más lo que nos hemos endeudado como consecuencia de los déficits estos que he hablado antes de la balanza de pagos. Cada año ingresábamos menos de lo que pagábamos y por consiguiente nos íbamos endeudando. ¿Cuánto nos hemos endeudado en esos años? Nos hemos endeudado 808.000 millones, que es el endeudamiento neto, ¿vale? Sumado 808 y los 540 ya nos va dando esta cifra. Y todavía, en esa euforia que ha habido histórica en el tiempo del euro, lo que se hizo fue no endeudarse por lo que correspondía, que era 808.000, sino que nos endeudamos por 1,8, ¿vale? Y el 1,8, claro, como nos sobraba 1 billón de euros, con ese billón de euros, pues las empresas españolas se fueron a Latinoamérica y compraron cosas, etcétera, etcétera. Y otros se fueron, dicen, a los paraísos fiscales. No se sabe bien, ¿no?, la ubicación de todas estas cantidades, pero no sé si os dais cuenta, lo que es importantísimo es saber que estamos hablando de casi 4 billones de euros. Si esto lo tradujera a pesetas, teníamos que pasar a la unidad de medida de los trillones de pesetas, ¿vale? No paso por aquello de que no tengo que amargaros la noche de ninguna forma. Bueno, eso es lo que es fundamental. Fijaros bien, eso no tiene solución. No tiene solución porque esas son cifras tan enormes que cuando se dice que la política económica va a empezar a hacer los ajustes, ¿no?, y recortes, todo lo que se cambia y todo lo que se modifica son unidades del tipo de, pues, yo qué sé, 1.500 millones cuesta, ¿no?, por ejemplo, la rebaja de las pensiones, la rebaja de los funcionarios el año pasado. Cuesta, me parece, 1.500 millones o 1.300 millones la rebaja de las pensiones. En el Ayuntamiento de Madrid quieren recortar, parece, la educación para hacer un ahorro de 80 millones. Y no sé si os dais cuenta que estamos hablando como de dos magnitudes. Eso es, yo lo pondré en claves muy sencillitas de una familia, ¿no? Imaginar que alguien debe 200 millones, ¿no?, de pesetas, y dice, bueno, voy a pagar 200 millones y lo que voy a hacer para pagarlos, pues que en lugar de desayunar, ¿no?, con mantequilla, voy a desayunar con margarina. En lugar de tomarme 2 cafés, voy a tomarme solo uno. Bueno, ¿alguien piensa que haciendo ahorros de esta naturaleza se van a poder pagar los 2,4 billones de euros que debe la economía española? Esto es, estamos enterrados en deuda, ¿vale? Y como estamos enterrados en deuda y no se puede pagar, porque para pagar esto había que tener un excedente de la balanza de pago, que sería la única forma de decir, hombre, ingresamos más que gastamos. Pero como eso además es imposible, porque esta economía no puede registrar un superávit de balanza de pagos, porque ya se ha visto que no lo ha registrado en todos los años posibles, y todavía además tenemos el euro que nos impide ser competitivos, pues realmente esto es una situación absolutamente, digamos, insostenible. ¿Qué va a pasar? Aquí empezaríamos con las incógnitas y seguramente tendréis ganas de preguntar qué va a pasar. Pero yo pararía aquí. No sé si os dais cuenta, digamos, del mundo, del monstruo que se ha construido, de lo disparatado que ha sido la moneda única, del mundo que ha construido el neoliberalismo en su versión más estúpida, que es la Europa de Maastricht. Y se ha creado una situación donde, si a alguien le preguntan qué salida hay, que bien nos suelen preguntar, ¿y cómo lo ves? Pues no lo veo de ninguna forma, y tengo que decirlo además así tan modestamente. No se sabe cómo va a pasar esto. Y de hecho, todo el mundo sabe que no se sabe. Digo, porque si estáis viendo el tema de Grecia, que es un poquito parecido, solo que se nos ha anticipado en unos cuantos meses.
¿Qué se hace con Grecia? Bueno, se sabe lo que hacer con Grecia. Un día le van a prestar, otro día dicen que no, le van a prestar más al día siguiente. Bueno, y aquí entramos en una casuística de que eso es que de qué hacer con el tema de la Unión Europea y qué hacer con el tema de Maastricht. Y esto pues abre, como digo, una incógnita que espero que los siguientes compañeros que vengan aquí a explicarnos qué pasa, os lo vayan aclarando, porque si me lo pedía a mí se ha acabado el tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Nada.